Bueno, soy Carlos Barros, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, ya en este momento jubilado desde hace 2 meses, y soy el coordinador fundador de la Red Internacional Historia de Debate. Fenomenal. Carlos, cuéntenos, por favor, qué es lo que usted, ya personalmente, y luego lo que están haciendo un poco en conjunto, pero a nivel personal, ¿qué es lo que usted denuncia? Vamos a ver, lo que denuncio yo, igual que mis compañeros, que estamos coordinados, funcionando como grupo para activar este tema, denunciamos que Fernando Suárez Bilbao, actualmente rector de la Universidad Rey Juan Carlos, pues nos ha plagiado libros, artículos de una manera espectacular, ¿no? En mi caso concreto, un artículo publicado en italiano, hace años, y después en el año 2006, en el año 2003, y después en 2006 en castellano, una revista de historia medieval argentina, ¿no? Entonces él, en un artículo, un capítulo para un libro, La Iglesia en la Historia de España, lo que hizo es copiar literalmente el 60% de mi artículo, La peregrinación a Santiago de Compostela. Entonces eso comprobamos que es el método seguido en los otros casos que hemos encontrado de plagio masivo, y claro, está fuera de toda legalidad académica y de toda ética, porque no se trata de citas que se introducen de una obra en un artículo académico, sino se trata de copia literal sin que exista una nota a pie de página o en el propio texto donde diga quién es el autor. Es decir, es una suplantación de la identidad de un autor que supone para él, en la medida que no fue descubierto, unos beneficios académicos, pero incluso económicos, porque con estos trabajos él se presentó a evaluaciones y pudo sacar la acreditación y la oposición de profesor titular, de profesor catedrático, etcétera. Es decir, que ahí también hay en alguna medida cierto beneficio económico. No hablamos, como decía usted, ni de un párrafo ni de dos, y además, por lo que le entiendo, ni mención a pie de página, ni entrecomillado, ni nada por el estilo. Exactamente, se trata dicen, una mala práctica académica, pero por su exceso es algo más que eso. Aparte de que hoy en día el plagio es un delito, ¿no? Y entonces ya dependería de un juez el decidir si hay algo más que mala práctica académica, ¿no? Copiaba páginas y párrafos enteros, y eso en el artículo solamente una vez al final, como si no tuviera nada que ver, a modo de despiste, colocó la obra en una referencia que tampoco iba entrecomillada, etcétera, ¿no? Pero claro, ocultando el hecho de que la mayor parte del artículo es copiado literalmente. Si alguien lee La Iglesia en la Historia de España, en algún momento, o sea, en todo momento, da a entender que eso son sus palabras, y eso es su investigación o su estudio o sus conclusiones, o todo suyo. No, claro, él firma el artículo y se supone que es todo original, y que si hay algo que no es original, pues vendrá entrecomillado o de una manera destacada, cosa que no existe, no lo hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un plagio de libro, vamos. ¿Cómo? Además, literalmente, David, ¿cómo se entera usted? ¿Cómo llega a sus oídos que esto, porque claro, su obra, por lo que nos está diciendo, está en concreto, en la que la ha plagiado años atrás, ¿no? O sea, y por lo que nos dicen, no tenían ustedes ningún tipo de relación. ¿Cómo llega usted a saber, a ser conocedor de esta situación? En mi caso concreto es a través de los colegas de Historia del Derecho de mi universidad, ¿no? Que me comunicaron que había pasado esto, y me entregaron lo que se llama un cotejo, es decir, un estudio comparativo entre el artículo de Fernando Suárez y el artículo mío, que es absolutamente contundente. Por eso decimos que sin duda alguna se trata de un plagio documentado, ¿no? Y profuso, no es un párrafo, no es una línea, es el 60% del texto que él pone como de su autoría.
Pero había sospechas de que pasaba esto y por eso eligieron, o sea, por eso cotejaron su obra con la de otros profesores. Quiero decir, ¿había precedentes o algo así? O... No, yo creo que de alguna manera en su área de conocimiento deberían tener sospechas fundadas, y de ahí que alguien empezó a hacer estudios comparativos, ¿no? Los cotejos. Yo es que sinceramente ni lo conocía, ¿no? Es decir, salvo que a su padre, Luis Suárez, que sí es un medievalista conocido, pero para mí era una persona, un colega, vamos, totalmente desconocido, y creo que igual para la mayor parte de los que plagió, por lo menos los que no somos de su área de conocimiento. ¿Cuándo a usted le entregan ese cotejo? ¿Cuál es lo primero que se le pasa a uno por la cabeza cuando ve que un rector de una... Claro, no estamos hablando de un alumno que hace un cortapega en internet, disculpe la comparación, pero se presupone, ¿no?, otra ética, que tienen que dar ejemplo, o que tenemos que dar ejemplo. Pues bien, hombre, no se lo espera uno, siempre hay una reacción fuerte de sorpresa, justamente por ser un colega, en fin, conocido por lo menos en su universidad y en algunos ámbitos, ¿no? Pero en ese momento, con toda sinceridad, más que en lo que me afectaba a mí, que no es tan grave desde el momento que se da a conocer y se restaura la autoría de la mayor parte de ese texto, sino lo que más me preocupó a mí, y sé que para otros colegas fue igual, es el daño enorme que hace al prestigio de la universidad, no solo de la URJC, sino de toda la universidad española, y también a cualquier universitario, cualquier profesor universitario fuera de España, porque ahora estamos recogiendo firmas y son ya profesores de Europa y de América los que llevan un tiempo pues preocupados por esto, porque es un caso tan destacado y tan indignante, y es un plagio tan flagrante que naturalmente escandaliza y nos preocupa. Y lo que más nos preocupa en este momento es cómo queda no solo su universidad, que es evidente, la universidad española y la universidad en su conjunto, con un hecho así que está quedando impune. Es decir, que ni las autoridades académicas ni las autoridades políticas están haciendo nada para, digamos, liberar a la URJC y a la Universidad Española, en fin, de este desprestigio tan grande, ¿no? ¿Se imagina usted que esto pasará en una universidad de algún otro país? Quiero decir, a veces comparamos la clase política, ¿no? De que a veces se destapa pues un ministro alemán que se descubre que lo ocultó en su currículum, no sé qué. ¿Se imagina que usted esto, qué pasaría si sucediera en otro país vecino? Da igual. Mira, si es que... en otro país están funcionando los mecanismos. Primero, si es como ha pasado varias veces en Alemania, por ejemplo, un político que plagia una tesis doctoral dimite. Después, si se trata de un profesor, su propia universidad, lo normal es que haga una comisión de investigación y una vez con los resultados de este trabajo previo de investigación se tomen las medidas oportunas. Pero es que aquí no ha pasado ni una cosa ni la otra. Es decir, su universidad ha formado una comisión de investigación que no tenemos noticia siquiera de que se haya reunido, y además desconfiamos absolutamente de su objetividad, porque es una comisión de investigación nombrada por el propio rector que está investigado en este momento, que está investigado por sus colegas, por los que ha perjudicado, que somos los profesores plagiados. Por lo tanto, aquí está fallando el mecanismo interno de la universidad y está fallando el mecanismo político, porque se está tolerando desde la Comunidad de Madrid, desde el Ministerio de Educación, desde las autoridades políticas encargadas de la investigación, desde las agencias evaluadoras, se está tolerando esta situación que dura ya 2 meses, porque la primera noticia que se dio de los plagios de Suárez Bilbao, pues fue justamente el Correo Gallego, pues hace 2 meses, ¿no? Y en 2 meses no hemos avanzado nada en el sentido de que se tomen algún tipo de medidas, insisto, de manera que quede a salvo, digamos, el honor de la universidad en su conjunto y de la Universidad Juan Carlos en particular.
Cuando usted descubrió su caso, no sé si ya era conocedor de que existían casi o más de una decena, además del suyo. ¿Cómo fue ese momento? Ustedes, entiendo, se ponen en contacto, los perjudicados, se organizan, creo que redactan un comunicado, ¿no? Así es, bueno, el mío fue entre los primeros y que se descubrió, ¿no? Y entonces lo que hicimos es eso, crear un grupo de afectados, de 5 profesores, donde está pues Miguel Ángel Aparicio, Emilio Laparra, Ignacio Fernández Sarasola, Luis Barbastro y yo, y hemos redactado un documento dirigido al ministro de Educación, a la presidenta de la Comunidad Autónoma y al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, solicitando 4 medidas. La primera, bueno, insistiendo en la dimisión, pero es que llevamos tiempo hablando de este tema, de que debe dimitir, y él está adoptando la actitud contraria, es decir, de atrincherarse con su equipo rectoral, que aparentemente tiene el apoyo de buena parte de su universidad. Bueno, es que en la universidad, por no reunirse, ni siquiera se ha reunido el claustro, ¿no? Entonces hay una situación ahí anómala donde él puede seguir de rector y hacer caso omiso de las peticiones de dimisión que llegan desde diferentes ámbitos. Entonces, ante esta situación, en este escrito de firmas que estamos divulgando, planteamos 3 cosas más. Primero, la posibilidad de que la autoridad educativa, sea de la Comunidad de Madrid, sea del Gobierno de España, lo aparte provisionalmente del cargo. En segundo lugar, que se cree una comisión de investigación independiente del propio imputado, académicamente imputado por nosotros, ¿no? Y en tercer lugar, que se tenga en cuenta los resultados de una comisión de investigación independiente para revisar todas las evaluaciones que ha aprobado Fernando Suárez Bilbao. Me refiero a la ANECA, al CENAI, que dependen del Ministerio de Educación, y esto es un clamor que existe en la Universidad Española, es decir, con lo que cuesta, sobre todo a los más jóvenes, hacerse un currículum, que un señor que ha hecho un currículum falso pueda acceder a ser profesor funcionario, catedrático de universidad y rector de una universidad, pues se siente como un insulto a toda la comunidad universitaria española. Estas son las medidas que proponemos. Y bueno, y hacemos un llamamiento, además, a los partidos políticos con representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid y en el Congreso de Diputados, a que también tomen medidas y lleven a sus instituciones parlamentarias proposiciones en las que se apruebe pues intervenir en la situación de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Y para su tranquilidad, desde la universidad les decimos a los políticos madrileños y a los políticos españoles que nos representan en las diferentes instituciones que en este caso no es aplicable el concepto de autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria no está pensada para tapar o impedir o ocultar casos de malas prácticas masivas como es este, o incluso delitos civiles o penales cuya investigación dependería, en este caso ya último, de la justicia. De la justicia ordinaria. De la justicia ordinaria. ¿No? Cuestión que nos estamos planteando. Eso le iba a preguntar, sí, precisamente, si habían decidido a lo mejor recurrir, a la vista de que han pasado 2 meses y parece que no ha pasado nada, ¿no? Esto es como así si es, no existiera. así es. Si se planteaban ustedes una alternativa. Pues sí, en último extremo tenemos en estudio hacer una denuncia, bien por la vía civil y por la vía penal, y esperamos que en un plazo de una semana haya noticias positivas a este respecto. Pero vamos, creo que antes está la denuncia académica, que la estamos haciendo, la denuncia política,
que pocos han alzado la voz en ese sentido. Creo que un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, nada más, y entonces en ese sentido nosotros vamos, en la medida de nuestras posibilidades, también de nuestras posibilidades económicas, vamos a ver cómo podemos plantear el tema de la denuncia a un juez, pero eso no exime de responsabilidad a las autoridades académicas y a las autoridades políticas. ¿Cómo valora que hayan pasado 2 meses y que no se haya dado ningún paso? Todo lo contrario, ¿no? Parece que es... A ver si se silencia esto y si se olvida, ¿no? Desde las máximas autoridades, que precisamente si él mismo, lo que usted decía, no da ejemplo como con el cargo que ostenta, autoridades superiores o directamente la clase política, no le parezca suficientemente relevante el tema. Bueno, es parte de la situación política que existe en España. Yo creo que ha habido mucha tolerancia durante mucho tiempo con la corrupción política. Eso pudo haber favorecido estos casos de corrupción académica, pero bueno, ahora hay una reacción importante en la sociedad civil y en medios políticos contra la corrupción política. No puede ser que la corrupción académica, porque este es un caso evidente de corrupción académica, quede a salvo de todas esas investigaciones y de todas esas medidas para tener una democracia limpia, que están en marcha para tener una democracia limpia en España. La universidad de alguna manera ha estado a salvo de toda esa situación de corrupción política, pero bueno, ahora vemos que no, y vemos que de alguna manera hay cierta tolerancia hacia la corrupción académica, incluso en sectores que ya toman medidas contra la corrupción política, y eso es lo que no estamos dispuestos. Los profesores universitarios lo que no estamos dispuestos a acabar siendo nosotros la reserva de la corrupción que existe en este país y que está perseguida últimamente con mucha eficacia judicialmente. Por lo tanto, no se debería dejar avanzar más esto, porque además si este caso queda impune, pues a nosotros nos están llegando ya más casos, no tan graves como este, pero ya los colegas ya empiezan a comunicarnos. Yo, fíjate, a mí me ha pasado esto, o en tal departamento pasó eso, o en tal universidad pasó aquello. Entonces, me temo que perderemos o que podemos perder toda la autoridad para impedir que los alumnos utilicen el sistema de copia y pega para hacer los trabajos académicos. Pero es que además me temo también de que si este caso queda impune, pues se reproduzca en el medio ya académico, en fin, vinculado al profesorado, etcétera, y tengamos un problema aumentado. Yo incluso, por último, quería aconsejar al propio Fernando Suárez Bilbao, que insisto, viene de una familia, en fin, de conocidos profesores, sobre todo su padre, Luis Suárez Fernández, un medievalista importante. Yo le aconsejaría que dimitiera lo antes posible para evitar que este problema empeore también para él y para salvar un poco el honor de la propia Universidad Rey Juan Carlos, porque es que claro, ahora ¿qué se dice coloquialmente? Pues los plagios de la Universidad Rey Juan Carlos. Y hago un llamamiento también a mis colegas de la Universidad Rey Juan Carlos para que alcen la voz, porque el silencio ante una situación de este tipo perjudica el futuro de su propia universidad y de los 38.000 alumnos que tiene. Y entonces, en ese sentido, por la defensa de su propia universidad, tendrían que haber sido los propios profesores, una vez que está demostrado claramente que se trata de un plagio masivo de su rector, tendrían que ser los propios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos quienes llevasen la iniciativa. Por ejemplo, pidiendo la convocatoria de un claustro en la universidad, cosa que se haría en cualquier otra universidad normal. Recordemos que es una universidad pública, aunque a veces parece que funciona como una universidad privada, pero es una universidad pública y por que pagamos entre todos. En este caso lo paga la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo no entiendo a estas alturas cómo ese grupo mínimo de profesores que están en el claustro, que son críticos y son lúcidos respecto a la situación presente y futura de su universidad, no han exigido ya
que se convocara un claustro universitario para ver el problema a su rector y decidir, sin que tenga que actuar la autoridad política, su apartamiento y la creación de una gestora hasta y la convocatoria, el adelanto de las elecciones a rector en esa universidad. Para terminar, en estos 2 meses, él ha emitido un comunicado, no ha dimitido, eso está claro, nos lo comentaba usted, él ha emitido un comunicado en el que no reconoce en absoluto, no aparece mencionada, ¿no?, la palabra plagio. ¿Se ha puesto en contacto? Según vale. Ya no sabe. Le preguntaba si se había puesto en contacto alguien, o él personalmente, que entiendo que no, pero bueno, o él o alguien de su equipo, de la universidad, o para aclararle, pues que si al menos, o sea, justificar eso, si él no considera eso plagio, ¿no? Bien, pero él, ¿qué vas a hablar con él? Si nosotros tenemos conciencia clara y convicción plena, viendo los cotejos de que ha copiado masivamente, pues eso es él quien tiene que autocríticamente reconocer, es un error, los hay más graves, ¿no? Pero no para la universidad, Para la universidad no hay más graves, no hay errores más graves por parte de un cargo académico que el que él ha cometido. Pero bueno, reconocer el error, pero en ese escrito que ha dirigido a la Junta de Gobierno de su universidad, pues frivoliza con lo que es plagio y no es plagio. Dice algo así como esto es algo que hacen los de siempre, que no sabemos. Uno se pregunta si se refiere a una conspiración judeo-masónica comunista o algo así, porque no se entiende qué quiere decir. Seguramente está hablando en lenguaje interno y referido a la situación de su universidad y al sector que se opuso a que él fuera rector. Pero eso es echando en definitiva balones fuera y no reconociendo en ningún momento que los plagios cometidos, sino dando a entender que es una forma de escribir académicamente, será una forma de escribir académicamente él, ¿no? Un colega y compañero en esta reivindicación, Miguel Ángel Aparicio, que es un sinvergüenza. Y eso es lo que pensamos todos. Es un verdadero sinvergüenza. No merece seguir al frente de la universidad. Y yo creo que tampoco merece, en fin, los diferentes puestos que ha venido ocupando, sobre todo desde que es profesor funcionario en la Universidad Española. Entonces, la indignación contra él va a crecer más conforme él se atrinchere, aprovechando que no tiene una verdadera oposición en su universidad, o sea que la universidad no funciona de una manera democráticamente normal. Y aprovechando esa situación, claro, pues qué salida nos queda a los plagiados y qué salida le queda a todos los profesores indignados que están firmando nuestro escrito y que nos dan ánimos y aliento y nos felicitan por haber sacado este tema a la luz pública. Pues eso, al final tendrá que ser el señor Íñigo Méndez de Vigo y Montoje o la señora Cristina Cifuente Cuencas quien tenga que tomar una decisión, o por separado o de común acuerdo, como representantes de todos nosotros en el ámbito político y en el ámbito académico. Siendo un caso político. tan grave, y ya concluimos, y siendo un cargo académico tan importante, el hecho de que esto deje un poco abierta la puerta a que puedan surgir otros casos, no debería haber un castigo, entre comillas, no castigo, sino una sanción o una respuesta por parte de los políticos, del Ministerio, de la Comunidad de Madrid, ejemplarizante y rápida, sobre todo. Pues sí, en eso estamos. Mira, y repitiendo lo que decía antes, el último párrafo de nuestro escrito dice: queremos denunciar por último el mal uso de la autonomía universitaria que vienen haciendo algunos políticos españoles en este tema y sus consecuencias. La impunidad para las malas prácticas y delitos presuntos del profesor Fernando Suárez, agravados por su condición de rector y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La callada por respuesta, por ahora tienen del Ministerio. Pues la callada por respuesta, obviamente. Al principio el ministro dijo que iba a enterarse del tema, y a partir de ahí no supimos nada más. En la Asamblea de Madrid, el Partido Popular, el
Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos se opusieron con el pretexto de la autonomía universitaria a apoyar una moción de Podemos para que se tomara postura sobre este tema. Claro, a lo mejor la tolerancia que ellos tienen en alguna medida o han tenido muchos años a la corrupción política les hace, en fin, minusvalorar la importancia que puede tener este caso de corrupción académica. Pero es que esto supone un golpe muy fuerte para la Universidad Española y para su imagen exterior, también para la marca de España desde el punto de vista académico. El daño es reparable todavía, pero... Hombre, reparable, pero hay que actuar urgentemente, porque el daño se incrementa conforme, por ejemplo, este tema empiece a salir en la prensa internacional. Y nosotros estamos utilizando la red internacional de Historia y Debate, que llegamos a universidades de muchos países y una vez que terminemos de recoger firmas, lo vamos a extender y vamos a dar a conocer en las universidades de todo el mundo el problema de la Universidad Española con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Y esto va a ser, si no lo ha sido ya o si no lo está siendo ya, motivo de escándalo fuera de nuestro país. Claro, a lo mejor es que no les extraña tanto, ¿no? Porque ha habido mucha corrupción política, pero se está actuando de alguna manera contra la corrupción política. Ahora, sale a la luz corrupción académica, si no se actúa, pasará como pasó con la corrupción política, que tendrá que llegar a unos extremos ya que se nos haga absolutamente intolerable a los académicos y también a los estudiantes, que hay que decir que en el caso de la URJC los estudiantes llevan pues también bastante tiempo recogiendo firmas, han recogido 3.000 firmas pidiendo la dimisión de su rector. O sea que ha habido una reacción de los estudiantes en esta universidad madrileña, pero no ha sido sus profesores hasta ahora. Tampoco pueden esperar mucho más, porque cada vez esto se pone peor para todos. Para el propio encausado, que debería dimitir ya para su propia tranquilidad, para la universidad, porque, insisto, es una universidad pública y parece que funciona como si fuera una universidad privada, y para todos los estudiantes y los profesores, y yo me atrevería a decir, incluso de rectores del resto de las universidades, que no permitimos en nuestras universidades respectivas un caso como este. Perfecto, Carlos. Clarísimo. Cristalino. Ahora le vamos a grabar unos recursos